Muy buenos días, queridos hermanos. Esta mañana continuamos con nuestros estudios, nuestras enseñanzas. Y para este día y estos últimos días que han sido difíciles, una cosa que no debemos nunca olvidar es que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que nunca debemos olvidar. Es cierto, la gente tiene miedo, tiene temor, porque no sabe a quién acudir, porque no sabe cómo descansar y cómo reposar. El cristiano, el verdadero Hijo de Dios, tiene un Dios grande, poderoso y maravilloso, que nunca olvida sus promesas, sino que siempre está atento a cumplirlas con sus hijos. En la palabra de Dios tenemos hoy dos preciosas promesas. Se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 6. Dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Y el otro se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 29, que dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y todavía en el versículo 7 de Lucas 12 dice: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por eso el creyente hoy debe estar tranquilo ante esta situación, acatando las instrucciones recibidas, es cierto, y por eso, no podemos estar aquí reunidos, pero la palabra sigue corriendo, porque la palabra no se detiene, y más en estos momentos en que el hombre necesita fortaleza, en que nosotros mismos necesitamos recordar estas promesas que son fieles y verdaderas para los hijos de Dios. Una cosa también que nunca debemos olvidar es que Dios tiene en control todas las cosas y en todas las circunstancias. Todos conocemos la historia de David y Goliat, en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Y en esto vamos a basarnos en el estudio esta mañana, porque esta historia nos cuenta algo que ni David ni su papá Isaí habían pensado. Y quedó escrito para nuestro consuelo, para nuestra fortaleza y para nuestra enseñanza, todo lo que ahí se cuenta. En primer lugar, la forma en que fue enviado David al campamento no fue simplemente con el propósito para llevar alimento a sus hermanos, ni tampoco para ir a la guerra donde estaban ellos con el ejército de Saúl y Saúl mismo también. En 1 de Samuel capítulo 17 encontramos en el versículo 17 que dice: 17:17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado, 10 panes, 10 quesos, y mira a tus hermanos si están bien. Toma prendas de ellos. El padre quería saber cómo estaban sus hijos. Y cuando David prepara su viaje y toma todo este encargo que le dio su papá, él no pensó que a lo mejor no era muy bueno ir al campo de batalla,
porque dos ejércitos estaban en guerra. Él tampoco pensó en que era mejor quedarse en casa. Y se fue con el encargo que su padre le entregó. Él tenía responsabilidades en su casa, porque dice la palabra de Dios que dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. ¿Cuántas veces tú sales al mercado, a la escuela, al trabajo, porque necesitas ir? Pero Dios es quien te está sacando para un plan. Te vas a encontrar con gente con problemas, y en estos días la gente camina con temor, la gente está con miedo por todo esto que está pasando, y puede ser que Dios te mueva a una necesidad, a una situación difícil, como fue en este caso de David. Había una necesidad allí y él fue enviado a esa necesidad, pero se encontró con un gigante. David llega al campamento en el tiempo de Dios. Dios tiene todo bien controlado. El tiempo, la vida de las personas, nuestras vidas están en sus manos. Y allí en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 23 dice: mientras él hablaba aún con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El temor se había apoderado del ejército de Saúl, y Saúl mismo también tenía miedo. Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. El versículo 16 dice que por 40 días, mañana y tarde, este paladín gritaba y retaba al ejército de Israel. Y nadie de los soldados, ni el mismo Saúl, se atrevían a salir siquiera para enfrentar a este hombre. 40 días ellos habían escuchado voces de amenazas, voces de miedo, y tuvieron gran temor, se turbaron en gran manera. Esto generó un ambiente de temor, y por 40 días ellos buscaron esconderse en lugar de salir a enfrentar al enemigo. Con ese temor, Goliat vino a ser peor pesadilla convertida en realidad. Dios muchas veces usará lo negativo, usará la soledad, el dolor o una situación muy complicada para cumplir sus propósitos. Pruebas, retos, momentos de angustia, como lo vive el mundo hoy, está llenando de temor y turbación a los hombres. El versículo 28 de Primera de Samuel 17 dice: y oyendo Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab, su hermano mayor, quizá todavía sintiendo coraje hacia su hermano pequeño, porque él no había sido escogido para ser el rey, para ser ungido. Dice: yo conozco tu soberbio y la malicia de tu corazón, que para ver la guerra has venido.
David con sabiduría contesta, ¿no son esto meras palabras? Y apartándose de él, hacia otro se fue. Ante estas voces de miedo, ¿no será mejor apartar nuestra atención y recordar las promesas del cuidado de Dios, que ningún pajarillo cae al suelo sin su conocimiento, que ninguno de ellos se muere de hambre porque no hay pan, y aún nuestros cabellos de la cabeza que están contados? Es posible que no crean en ti y te dirán que tus motivos no son correctos o que no son buenos, que mejor debes ocuparte en otras cosas, pero ellos dicen esto porque no saben lo que Dios ha puesto en tu corazón. Esto dijo su propio hermano, los de la misma familia. Pueden ser los mismos hermanos de la iglesia, pero tú no debes detenerte o desviar tus pasos de lo que Dios te ha dicho que hagas. En este caso, sus hermanos no entendieron que David estaba allí dentro de los propósitos de Dios, porque Dios controla todas las circunstancias, porque Dios tiene control de cada momento. En su momento, también Josué y Caleb tuvieron otra perspectiva cuando fueron enviados a reconocer la tierra prometida, y al regreso, cuando informaron a Moisés, ellos tuvieron un espíritu diferente. David tiene una perspectiva muy diferente al corazón de sus hermanos, porque su corazón era diferente precisamente. La determinación de David nace de su corazón, no de su mente, porque de la mente nace el temor, nace la debilidad, nace el miedo. Primera de Samuel 17:33 dice: dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No podrás tú ir a pelear contra él. La fe de David, como la de Josué y Caleb, se encontró con la incredulidad de parte de Saúl. Por todas las apariencias externas. Y dijo Saúl, porque tú eres muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Saúl tenía toda la razón en su valoración, pero no tomaba en cuenta que la presencia del Señor estaba con David. El versículo 33, el versículo 34 dice: David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. No es que David viviera de victorias pasadas, sino que él conocía al Dios de ayer, al Dios de hoy y al Dios de siempre. Conocía a aquel a quien siempre le había dado las victorias. Y eso es algo que nosotros necesitamos recordar siempre. Conocer a Dios es fundamental para un verdadero creyente. Porque en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, quien conoce a Dios, esa fe se fortalece en lugar de debilitarse. Esa fe permanece firme en lugar de llenarse de temor. Confía y cree que Dios, ese Dios a quien él conoce, es poderoso para librarlo de cualquier situación que se presenta. Quien conoce a Dios, eso le permite enfrentar a los enemigos con una fe grande en las promesas grandes de Dios.
y los enfrenta con decisión y con determinación. Ese conocimiento te ayuda a preparar tu vida con consagración, completamente entregado a Dios para seguir hasta alcanzar la victoria. Muchos no han podido dejar aquellas cosas que guardan en su corazón y éstas han crecido y han tomado control y dominio de su vida porque no han decidido, porque no han determinado. El que mienta piensa que es fácil dejar de mentir. El que adultera piensa que es fácil abandonar aquello. El que ve pornografía cada vez es más atrapado porque se siente insatisfecho y dice cualquier día yo puedo dejar eso. Pero no es posible, es difícil, porque si no conoces a ese Dios poderoso que te puede ayudar y más bien crees en tus propias fuerzas y en tu propia determinación, eso es lo más terrible que puede hacer un verdadero creyente. Conocer a Dios como es mejor. Conocer a ese Dios que conocer la dádiva que da, porque Dios es mucho más que la dádiva. Y la confianza de David no estaba en su onda, no estaba en su habilidad de manejarla, ni siquiera en su propia fuerza. Él basaba su confianza porque le conocía, porque sabía quién era ese Dios. Recordemos que él de pequeño cuidaba las ovejas de su padre. Seguramente compartía momentos muy hermosos con Dios y seguramente Dios hablaba a su corazón. Producto de esto lo miramos cuando él compone tantos cantos de alabanza a Dios, porque le conocía. Y aun cuando él era perseguido por Saúl el rey, él tenía la plena confianza de que Dios lo libraría de su mano. Y como lo fue, Dios siempre estuvo con él. El conocimiento de Dios nos permite confiar en Él y saber que Él estará siempre con nosotros también. El versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Una cosa que debemos aprender también es que no podemos asegurar una victoria usando armas ajenas o armas prestadas. Cada soldado lleva sus propias armas, cada uno sabe cómo manejarlas. Tú puedes imitar a alguien que predica, imitar su voz, sus ademanes, pero tú no tienes la unción que él tiene. Puedes copiar métodos o programas de otros, pero Dios es un Dios personal. A Gedeón le dio cántaros, teas y trompetas. A Sansón le dio una quijada de burro. A Josué le dijo que diera vueltas y gritaran. A David le dio un cayado, una honda y una piedra. David conocía perfectamente sus armas. Tantas veces las había usado mientras pastoreaba las ovejas de su padre. Sabía él muy bien el por qué las piedras debían de ser redondas, lisas. Cuando venía el lobo, el león, el oso, él sabía usar perfectamente su honda también. No podemos ganar nuestras batallas con una fe prestada. Versículo 43 y 44 la palabra dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat dio expresión a una irónica verdad acerca de él mismo, sin ser consciente posiblemente.
Así como un perro salvaje puede ser una amenaza para el rebaño, y ha de ser ahuyentado o muerto, así debía ser con Goliat también. El enemigo te lanza dardos de fuego a tu mente, pensamientos de temor, de duda, de incredulidad, y todo es con el fin de debilitar tu fe y hacerte creer precisamente lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Por 40 días esa voz de miedo había sido fuertemente anunciado, y los oídos del ejército de Saúl y Saúl mismo creyeron esas voces de miedo. Cuando una cosa lo repetimos muchas veces lo aprendemos también. Cuando muchas veces escuchamos lo mismo, llegamos a hacerlo parte nuestra. Entonces el ejército de Saúl, los soldados y él mismo, por 40 días habían escuchado esas amenazas y se turbaron en gran manera y se llenaron de temor. Versículo 45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Goliat acudió a la batalla en su propio nombre. David acudió a la batalla en el nombre de Jehová de todos los ejércitos. No es con la fuerza del hombre, no es con las palabras del hombre, es con la confianza en Dios, es la seguridad que da la fe. A veces nuestro cristianismo parece más como un juego entre el gato y el ratón, el gato persiguiendo al ratón y el ratón buscando el agujero para esconderse. El versículo 48 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Se dio prisa, se apuró, usó de diligencia, apresuró sus pasos. David no tenía a su alrededor multitud de personas que lo estuvieran abucheando o lo estuvieran animando, le estuvieran echando porras. Saúl y todo su ejército temblaron de miedo. David estaba solo enfrentando al gigante. Escuchen esto, mis hermanos. El conflicto es completamente personal y la ayuda solo viene de Dios. Dice el versículo que David tomó la delantera. No esperó que el gigante lo atacara, no esperó que el gigante lo sorprendiera. El factor tiempo es muy importante para nosotros también. Debemos anticiparnos a buscar a Dios, anticiparnos a vivir una vida consagrada. Que no nos dejemos sorprender por el enemigo. Necesitamos adelantarnos ante esta situación que vive el mundo hoy. Mucha gente no creyó las advertencias que se estaban dando y esto provocó que el problema creciera más rápidamente y los estragos también fueran muy terribles, como lo estamos mirando hoy. David corrió la línea de combate. ¿Sabes? La victoria sobre los gigantes no se ganan en el momento de la batalla. Se ganan antes, en la línea de combate. Allí en ese lugar donde tú te encuentras con Dios. Desde allí sales victorioso a enfrentar a un enemigo que siempre nos está esperando. Ese Goliat que siempre está vociferando, hablando voces de miedo. Anticipándonos, podemos lograr lo que otros no han logrado.
Recordamos aquella madrugada a Marta, a María y otras mujeres que se preparaban y se alistaban para ir a ungir el cuerpo del Maestro. Fueron al sepulcro, pero no lograron ungirlo, porque él había resucitado de los muertos. La única persona que logró ungir el cuerpo de Jesús para su sepultura fue María en la casa de Lázaro, allá en Betania, y fue porque se anticipó. Los discípulos se molestaron, se enojaron, murmuraron, pensando que era un desperdicio lo que ella había hecho, pero Jesús, afirmando la acción de esta mujer, dijo: déjenla, no la molesten, porque el día de mi sepultura lo ha hecho. Las mujeres piadosas que de madrugada salieron aquella mañana no lograron su objetivo, ungir el cuerpo de su Maestro, porque no se anticiparon. David se anticipó a la línea de batalla y no permitió que el gigante lo sorprendiera. Así debemos nosotros también anticiparnos. El versículo 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David tomó lo que se había provisto para la batalla. ¿De qué te estás aprovisionando? ¿Dónde están tus ondas? ¿Dónde están tus piedras? ¿De qué le estás llenando para enfrentar las batallas, las guerras, para enfrentar los gigantes? ¿Estás afinando la puntería con la oración, con la palabra de Dios, con la obediencia a sus mandamientos, con una vida consagrada? Dice la palabra que tiró la honda con fuerza e hirió. La piedra quedó clavada sobre su frente. David tiró la piedra y Dios la colocó en el lugar exacto, en el único espacio descubierto, y allí quedó clavado. Es Dios quien coloca la piedra. La palabra justo a la necesidad o problema que tenemos. Por eso necesitamos ir a ella una y otra vez. Ella nos va a decir qué hacer en situaciones difíciles. En ella tenemos promesas de victoria también. El versículo 51 dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esto quiere decirnos que debemos asegurarnos que el enemigo no tenga ninguna oportunidad de levantarse otra vez. Necesitamos que cortarle la cabeza y llevárnoslo como un trofeo a nuestra casa. David cumplió la promesa que había hecho a Goliat y exclamó diciendo: y sabrán que hay Dios en Israel. Yo no vengo a ti con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Viendo los filisteos que su paladín había muerto, dice la palabra de Dios que todos huyeron. Esto habla de la gran influencia de un líder. Luego el versículo 54 dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Tomó la cabeza y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. El escudo y la lanza las guardó en su tienda. David se llevó los trofeos de esta gran batalla. Me gustaría preguntarte algo. ¿Cuáles son tus trofeos que hablan de tus victorias? ¿O cuál es tu colección de tus derrotas o fracasos? ¿En el nombre de quién estás enfrentando al enemigo? Versículo 57 dice:
Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó adelante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. David era un solo joven, rubio y hermoso. Era ignorado hasta de su propia familia. Recordemos cuando Samuel fue a la casa de Isaí a ungir al próximo rey, al futuro rey, pasaron los primeros, los más altos, los más guapos, y David lo consideraron como el último, aquel que cuidaba las ovejas, aquel que hacía el trabajo más sencillo de la casa. Era ignorado de su propia familia. No era importante, era solo un pastor de ovejas, pero Dios tenía planes y propósitos para este dulce cantor de Israel. Planes y propósitos también que tiene Dios para ti hoy. Como hemos visto en esta lección, encontramos el control que Dios tiene sobre toda circunstancia. Y seguramente en toda situación que estamos viviendo actualmente, Dios tiene propósitos y planes para nosotros. Si bien es cierto que tenemos que estar aislados, estar en casa, debe arder nuestro corazón de fuego para ir a hablar a la gente, a llevar ese mensaje que necesitan escuchar. Mensaje que puede salvar no solamente su vida física, sino su vida espiritual, que puede salvarlo para la eternidad, no para la muerte física, sino de la muerte espiritual también. Entonces es importante que nosotros recordemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que cada día que amanecemos, hermanos, siempre habrá algo en los planes de Dios que debemos cumplir. David nunca puso una negativa a la instrucción del Padre. Posiblemente no calculaba el peligro que había ahí, ni tampoco sabía lo que se estaba moviendo en ese momento en el campamento, pero él obedeciendo acudió y cumplió el plan de Dios y el propósito de Dios. Seguramente en todo esto también tiene planes y propósitos para nosotros. Yo te invito a seguir confiando en ese Dios maravilloso que nos ha llamado a ser sus hijos y que nos ha dado grandes promesas de su presencia. Fortalece tu corazón y en estos días en casa reúne a tu familia, habla a tus hijos de ese gran Dios que tenemos, de esas misericordias nuevas que derrama sobre nosotros cada día. Y también enséñales, muéstrales con la palabra lo que puede pasar cuando el hombre olvida a su Dios, cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, porque seguramente esta es una advertencia a la humanidad, porque han olvidado a Dios. Nosotros no debemos caer en ese error de olvidar a Dios, y es un tiempo de recogimiento y de reflexión en nuestras propias vidas también, porque podemos decir que somos cristianos, que somos creyentes, pero podemos estar albergando dudas, temores, miedos, y que en tiempos como estos son cuando nuestra fe va a ser probada. Creo que nuestra fidelidad a Dios está siendo probada. Creo que nuestra pasión está siendo probada. Y debemos entender que es un tiempo de reflexionar sobre estas cosas. Quiero dejarlos con este pensamiento de un hombre llamado A.W. Tozer. Un mundo asustado necesita una iglesia sin miedo. Y nosotros somos una iglesia sin miedo, obedeciendo la palabra de Dios, preparándonos, anticipándonos, cumpliendo el plan y los propósitos de Dios. Les invito, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en estos tiempos difíciles a seguir confiando en Dios y que nada ha escapado de su mano, nada ha escapado de su conocimiento, nada ha escapado de su control ni de su poder. Él tiene todo, absolutamente
todo bajo su control. Nuestra vida está en sus manos. La vida de su familia está en sus manos. La vida de usted está en sus manos. Nada va a pasar que Dios no quiera permitir. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tu palabra nos da confianza, nos da seguridad. Tu palabra dice que estamos en el hueco de tus manos y que nada nos apartará de ese lugar, Señor. Nada los arrebatará, Señor. Gracias, Señor, porque en todo este tiempo, Señor, que estamos viviendo hoy, estás en conocimiento de todo lo que sucede, Padre. Aún lo que sucede en nuestro íntimo corazón, aún con ese temor que a veces tenemos, esa duda o ese miedo que se asoma, Señor, pero que queremos, Señor, afirmar nuestra fe y nuestro amor a ti, Padre, y a tu palabra y a tus promesas que tú has dado para nuestra bendición. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de conocerte y de saber que tú siempre buscarás nuestro bien y que también tus planes y propósitos se cumplirán en nuestras vidas. Guarda tu pueblo, guarda a mis hermanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.